Bienvenida Ángela Cruz. Buenas tardes, muy agradecida de ustedes por esta oportunidad de llegar a los hogares de los votantes de Santiago, la provincia de Santiago. Muy complacida de estar aquí con ustedes. Nos llama mucho la atención, yo vi dentro de la propuesta, señor director, hay una propuesta, un video ahí, cuando usted pueda me avisa, de nuestra invitada. Una de las propuestas que me llamaron la atención, dos de las que vi, respecto al deporte y a la educación. ¿Qué motiva a plantear directamente ese tipo, que son necesidades fundamentales, pero cómo se motiva Ángela Cruz a tener dentro de sus ejes de propuesta esa... Trabajo con el deporte, sí, efectivamente. Bueno, desde pequeña he sido deportista, he pasado desde de una disciplina a otra. Estuve primero gimnasia, luego atletismo, luego voleibol, y ninguna de ellas llegué a desarrollarlas al máximo de lo que debe desarrollar un atleta. Un atleta que tenga el talento y esté dispuesto a trabajar como de alto rendimiento, precisamente por las precariedades con que se trabaja en la República Dominicana con el deporte. Y luego ya cuando tuve familia, que también volví a vivir lo mismo con mis hijos, que también tienen mucho talento deportivo, veo que en general la gente que practica deporte aquí lo hace más por hobby, porque dice que aquí el deporte no tiene futuro, y efectivamente lo hemos visto en nuestros atletas que ganan medallas de oro, que llegan a participar en competencias internacionales, que al final regresan al país clamando una vivienda al Poder Ejecutivo, o tratando de ver de qué manera consiguen un empleo, porque el deporte no es considerado como un trabajo, y yo pienso que es todo lo contrario. Precisamente de ahí sale la motivación. Entiendo que la persona que tiene el talento deportivo es igual que uno que tenga talento artístico, que alguien que tenga una inteligencia para desarrollar una carrera intelectual. Es lo mismo. Lo que necesita es del equipo idóneo para desarrollar a la persona, y que esa persona cuente con las garantías de poder seguir estudiando y seguir practicando el deporte, y que a lo largo de su vida cuente con salud, con un seguro de salud, con pensión. Entonces de ahí me vino la motivación, porque nosotros lo que tenemos aquí es como en todas las áreas de la República Dominicana, nosotros tenemos caciques dominando las áreas. Por ejemplo, aquí en el deporte tú tienes algunas asociaciones, puede ser por mencionar una, puedo mencionar el voleibol, en el que yo he estado envuelta por mucho tiempo, porque lo jugué, y mi hija juega, y he tenido clubes deportivos de muchachas dedicadas a jugar voleibol. ¿En qué comunidad se ha desarrollado en esa... ¿En qué comunidad? ¿En qué En el sector? Parque León Jiménez hemos desarrollado ligas desde pequeños hasta adolescentes y jóvenes, y ahí hemos estado vinculados a ese medio. Pero vemos que, por ejemplo, una persona dice: voy a hacer un torneo. Aquí en Santiago se hacen los municipales de voleibol, y se llama a los muchachos, vamos a tener los municipales en tal fecha, pero no hay un seguimiento a estos deportistas, sino no hay que incentivo no hay del incentivo, Estado, esa motivación, no hay una. Entonces lo que yo propongo es que el deporte se empiece a trabajar desde la escuela, porque esa es la cantera donde tú tienes a los niños y a los jóvenes cautivos. Entonces el que tiene talento deportivo, tú tienes que llevar a los técnicos capacitados para que puedan sacar esos talentos y desarrollarlo de manera a lo largo de la vida. La contratación obligatoria es uno de los puntos que está dentro de su programa en caso de ser electa a la Cámara de Diputados. Usted está compitiendo en la circunscripción 1, donde hay amplia, grande, muchos focos de jóvenes desempleados en la parte de los barrios más marginados de Santiago, dígase Cienfuegos, que es parte de esa zona, en la parte de Los Salados, Puerta Larga, Hoyo Oscuro, toda esa zona. ¿En qué consiste esta contratación obligatoria y quiénes se beneficiarían de ella? ¿Cuál es la propuesta en sí? La contratación obligatoria viene dirigida a dos sectores. Ustedes saben que pasamos casi 14 años en la escuela, ya sea pública o privada en el país, y uno termina un bachillerato sintiéndose que prácticamente no
no sabe nada, o sea, estudió muchas sociales, muchas naturales, muchas matemáticas, pero al salir, si usted sale a buscar un trabajo, no tiene nada que ofrecer, salvo algunos politécnicos que son especializados en el país y las personas aprenden algo en específico. Entonces, lo que yo estoy proponiendo es que en los 2 últimos años del bachillerato, el estudiante se capacite, se especialice en algún oficio, de manera tal que al salir del bachillerato tenga la posibilidad de conseguir un trabajo. Ahí está en pantalla, me refiero en esa parte, pero también la estamos llevando al egresado universitario. Porque ahí están los 5 ejes que sustentan su candidatura. Sí, son simples. Yo no, fundamentales, básicos. Porque aquí en el país hay muchísimas cosas que hacer y en el Congreso hay cosas estancadas por años, ley de agua, ley de medio ambiente, o sea que tú vas a buscar las propuestas de los diferentes diputados y tú vas a ver eso porque es necesario también. Pero yo me fui a 5 cosas que son necesarias. Hablar de la eliminación de la publicidad. De la duplicidad. De la duplicidad. De la duplicidad de los ministerios, por ejemplo, o de entidades en el país que usan dinero 2 veces. Tú tienes la OISOE, por ejemplo, que construye obras, pero eso es una función del Ministerio de Obras Públicas. No tiene sentido. No tiene sentido. Entonces, si hacemos una ley, trabajamos en una ley desde el Congreso que elimine, que haga un cateo de todo lo que es duplicado aquí en el país, que hace lo mismo que hace aquel ministerio, se elimina y ustedes saben cuántos recursos nosotros vamos a tener ahí disponibles para sumárselo al presupuesto nacional y para trabajar en esos otros proyectos que yo estoy proponiendo. Hay una ley de deporte durmiendo ahí hace mucho también en el Congreso, que probablemente tenga que ver con la propuesta que yo estoy haciendo ahora, pero hay que sentarse y ajustar de manera que el dinero del deporte no vaya al bolsillo de algunos dirigentes de las asociaciones. Como ocurre por lo general. No, es lo que ocurre. Esa es la realidad. Es la realidad. Me tocó trabajar por muchos años en un club, en los Ciruelitos, y yo veía muchas cosas. El club, yo soy de los fundadores, trabajadores de ese club. Y ahí se dieron muchas, y así ocurre en la mayoría de clubes de todo el país. Podrían haber excepciones, pero habría que buscarla con una lupa. Pero realmente la mayoría de dirigentes lo que hacen es vivir de eso. Es la realidad. Y tú tienes, por ejemplo, tenemos las reinas del Caribe. Estamos muy orgullosos de nuestras reinas. Yo soy una, pero no debería practicarse de forma exclusiva el voleibol en un sector. No. Tú deberías tener ligas especializadas en Santiago, en La Vega, en Puerto Plata, en todas partes, de manera tal que ese equipo se nutra y no sean las reinas del Caribe manejadas por un sector prácticamente privado, intocable. Entonces, de eso que estamos hablando. Debo decir, antes de que me gustó mucho el tema del deporte, porque como trabajé, crecí en clubes y conozco. Es apasionante el deporte. Y creo que es una de las medicinas más saludables para los barrios, sobre todo en medicina preventiva. Porque eso se trabaja la prevención. Y los muchachos que crecimos en clubes, hoy día somos gente muy útil a la sociedad, en su mayoría. Hay sus excepciones como siempre, pero yo creo mucho en eso, porque recuerdo que siendo un niño, el profesor Francisco Jerónimo, cuando me reclutó y me involucró en el movimiento deportivo, bueno, hizo un gran trabajo con muchos jóvenes. Y me gustaría ver la propuesta, señor director. Lo tiene el video. Vamos a verlo. ¿Estás cansado de ver cómo tus hijos e hijas con talento deportivo no pueden desarrollarse por falta de recursos o falta de apoyo estatal? ¿Quisieras que existiera una liga escolar durante todo el año en la que los niños y las niñas con talento deportivo pudieran desarrollarse? ¿Eres o fuiste un deportista comprometido, pero estás cansado y piensas dejarlo porque te dicen que en el país el deporte no tiene futuro? ¿Eres un atleta de alto rendimiento, pero estás preocupado por cómo terminará tu futuro por no tener ni seguro de salud ni de pensión? ¿Te molesta que no ganemos más medallas en las competencias internacionales? Pues fíjate que a mí también me molesta. Y eso es porque nadie nos escucha y nadie nos representa. Por eso he decidido dar el paso y espero que me hagas tu voz en el Congreso. Vota por Ángela Cruz en la casilla de Alianza País, circunscripción 1 de Santiago, y verás cómo todas estas inquietudes llegan a su fin. Interesantísima la propuesta, Ángela, pero hay algo que a mí me llama la atención, y es que ya de Alianza País hemos recibido 2 candidatas de la circunscripción 1. La mujer en las propuestas de Ángela Cruz.
Bueno, la mujer está por todas partes porque el deporte no es masculino. O sea, nosotros tenemos muchas mujeres deportistas. Lo que pasa con las mujeres es que no han encontrado el espacio. Tú si tienes hijas, por ejemplo, eres muy cuidadoso en dejar que vayan a tal o cual lugar por lo que le pueda pasar. Y entonces ahí se mantiene el estigma de que los varones pueden ir, pero las muchachas no pueden ir. O sea que ahí está metida la mujer de cabeza. Porque con una ley de deporte organizada, con ligas deportivas escolares, los padres se van educando desde la escuela, entendiendo que el deporte es parte de la formación natural de la persona y sobre todo, y aún más, cuando esa persona tiene ese talento particular para desarrollarse. Dentro de la propuesta general, no hay una propuesta específica dirigida al sector mujer. No, es que todos se enfocan en este estigmatiza. No, yo lo digo porque ya he visto que tiene mucho interés Alianza País en la parte femenina y hay muchas cosas que tocan directamente a la mujer. Sí, y entonces por eso traigo a colación la pregunta. Sí, nosotros vemos la mujer como lo que es el ente del 50% y en tanto que es el ente del 50%, todas las cosas que se hacen en el país deben llegar a ella. Alianza País tiene una propuesta amplísima en lo que es el trabajo para las mujeres. Pero por ejemplo, en mi caso, yo lo enfoco en lo que es la juventud. Y cuando yo digo juventud, hay hombres y hay mujeres. Sí. Yo no segrego. Cuando hay en la universidad tú te gradúas, actualmente se gradúan más mujeres que hombres. Entonces es inútil yo segregar cuando la realidad me dice que lo que hay en la calle. Sí, yo te entiendo. Sí, sí. Y recibo más mujeres en las aulas que hombres. Claro. O sea, a veces tengo un grupo de 15 mujeres, hay realidades, 2 o 3 hombres. Sí, hay realidades, yo te entiendo. Y entre ellas, ese es por ejemplo, el tema la segregación. Sí. Hay realidades y es a eso a lo que me refiero. Sí. Hay temas que tocan puntualmente a la mujer. Claro, claro. Por ejemplo, aquí no hay una política de que los establecimientos públicos habiliten espacio para que la mujer pueda amamantar a una criatura. Sí, eso no se tiene de ninguna propuesta. Esa no la tomé como una propuesta. Aquí no hay propuesta de lo que haría, perdón que le interrumpa, el gobierno con las madres solteras, que esto está invadido de eso, porque aquí el hombre no cumple con su rol. No la asumo como una propuesta de Ángela Cruz, sí, yo te entendí perfectamente, porque nuestro candidato presidencial, Guillermo Moreno, tiene una propuesta súper amplia en lo que a eso respecta, y en la Cámara, en el Congreso, descansa desde hace mucho la actualización del Código de Trabajo, que es mi área, es el área del derecho en la que me desempeño, y sé que desde que lleguemos al Congreso son de las primeras cosas que va a haber que asumir. Y ahí, dentro de lo que es el derecho, el Código de Trabajo, hay que actualizar todo ese tema de los espacios de la mujer para lactar con libertad, el tema de la licencia de maternidad y paternidad, que tiene que ser compartida, porque actualmente se piensa que solamente la mujer tiene que quedarse en casa amamantando a los bebés y cuidando a los bebés, cuando el padre también tiene ese derecho y esa obligación, porque al mismo tiempo es un derecho y un deber compartido. Me ha encantado recibir antes de que Ángela se vaya. Señor director, ya. Invíteme. Santi, es con relación a la ley laboral. Sí. Señores, todavía aquí el desahucio está dentro de la ley laboral. Sí. Somos uno de 4 o 5 países que tiene esa desgracia ahí. Y no he escuchado a ningún candidato tocar de frente ese punto. Bueno, pues de verdad que le agradecemos muchísimo, pero nos gustaría, antes de que Ángela nos deje, que nos diga y le diga a los televidentes por qué el 5 de julio me gustaría ver a Ángela realmente salir dentro de las electas en ese desastre de Congreso que tenemos, que queremos cambiar. Hay que limpiar. El próximo 5 de julio. ¿Por qué Ángela Cruz debe ser diputada y por qué debe votar la gente? Efectivamente, a ti, el votante que me estás viendo, debes votar por Ángela Cruz porque necesitas una verdadera representación en el Congreso. No que se te vaya a hablar de temas grandes y complejos, sino de las cosas sencillas que resueltas rápidamente pueden cambiar el sentido de esta nación. Ángela Cruz te permitirá hablar en el Congreso. Ese es mi eslogan y quiero que sea el tuyo también. Este 5 de julio quiero que marques mi cara en la casilla, en la boleta 8 de Alianza País. Seré la número 2 y verás cómo el cambio real que necesita este país lo haremos desde el Congreso. Bueno, Ángela, muchísimas gracias. El tiempo en televisión se va rapidísimo. Ya el señor director hace rato que le robamos unos minutos.
Gracias por estar con nosotros. Gracias a Éxito, ustedes. suerte en este proyecto y ojalá que la gente pues te dé ese voto de confianza el próximo 5 de julio. Recordarle a la gente que la circunscripción por la que va Ángela empieza en Navarrete y termina en Pedro García. En Pedro García bastante amplia. En el número 8. La boleta 8 de Alianza País, la número 2. Ahí está. Ahí está. Ah, Bueno, sí, ahí señores, está en pantalla. Gracias por acompañarnos. Recordarles que nosotros originamos en Galaxia TV, retransmitimos, iniciamos ahora, los que están ahora, faltan 13 días, los que están, 12 días, los que están mañana, 11 días. Ahora en vivo a las 9 de la noche en Mega TV para Valverde y la provincia y toda la línea noroeste. A las 10:30 de nuevo en Galaxia TV. A las 7 de la mañana usted tempranito puede vernos en Telecontacto, Canal 57. Y a las 8:30 de la mañana también usted nos ve en Galaxia TV. Y en Facebook Live, ahí estamos, y YouTube. Gracias por estar con nosotros. Tomás de la Rosa, Juan Carlos Bisono, les decimos hasta la próxima entrega. Bye, bye. Galaxia.